Asesor en temas de seguridad de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, es muy reciente, esto fue en el mediodía de hoy que Manín Ríos hacía la conferencia con este título, ¿no? De las medidas concretas a crear en este señalamiento de, por lo menos así como lo entiende el senador, un estado de emergencia nacional. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Lo pudieron seguir en Telemundo? ¿Lo pudieron escuchar? Sí, sí. Bueno, muy bien. La primera gran pregunta, y después vamos a repasar las medidas. ¿Cuán viable le parece que haya un consenso, ¿no?, entre los distintos partidos integrantes de la coalición para que esto se ha puesto en marcha ahora, que hoy están gobernando, en realidad? Sí, bueno, primero que nada, me parece que no hay que ser muy listo para darse cuenta que la realidad nos está golpeando desde hace un buen tiempo y independientemente de los partidos de la coalición o de la otra coalición, estamos todos preocupados por la misma realidad. Yo pienso que el escenario está planteado y llegó este momento para tomar las medidas ahora para evitar que el deterioro siga así tan paulatinamente como se ha desarrollado hasta ahora, ¿no? Bueno, pero ahí es donde no sé si hay tanta unanimidad en la mirada o en el diagnóstico, ¿no? De hecho, si bien la coalición hoy, el gobierno, no tiene mucho para festejar en materia de seguridad, más bien lo que dicen es que no conforman los resultados, también señalan un corte de tendencia en la subida de otros delitos. Entonces, de ahí a estado de emergencia, no hay consenso. Bueno, todavía no lo sabemos porque en realidad no se han manifestado, por lo menos yo hasta este momento no he escuchado manifestaciones contrarias a las medidas. Por ahí tendríamos que esperar a ver cuál es la repercusión hay. Por ahí de repente se comprende que este es el momento, o por lo menos evaluar la posibilidad de analizar cada una de esas medidas e instrumentar. Así no sea todas, contrariamente a lo que nosotros pensamos, que esto tiene un concepto de integralidad, por lo menos algunas de ellas ya estamos en condiciones de implementar. ¿Cuáles serían las que se podrían implementar? Porque algunas requieren financiamiento, y si bien entre las medidas es la creación de ese financiamiento, con lo que hay hoy, que no suponga, por ejemplo, un presupuesto extra, ¿qué se puede hacer? Hablamos de 120 días, ¿no? Es un plan por 120 días. ¿Cuáles serían para usted las más importantes de estas 12? Bueno, primero que nada, tenemos que observar que todas las medidas que están, no todas, pero en la mayoría están planteadas ya en el plan de gobierno de Cabildo Abierto para instrumentarse en la próxima administración. Sea la coalición republicana la que gobierne o sea el Frente Amplio. Son medidas que nosotros hemos elaborado desde un punto de vista técnico en cuanto a la vigilancia centinela que hemos estado desarrollando en la evolución de los acontecimientos desde la administración del Frente Amplio y un poco antes también hasta ahora. Esa situación paulatina es ineludible que en algún momento tiene que haber un mensaje, una puesta en marcha del Estado para ponerle freno. Bien, uno escucha el plan de emergencia. Te redondeo un poquito más. Nosotros no estamos diciendo, digamos, o condicionando esto ni a la coalición del Frente Amplio. Estamos diciendo que el escenario se tiene que tomar las medidas ahora para que no pase lo que ya ha pasado, en cuanto que por no haber tomado las medidas o haber elegido una estrategia para nosotros errónea, derivó en el estado de situación actual. Bien, sí, de hecho hay un cálculo que hace el propio senador Manín Ríos que habla de 200 muertos más de aquí a 2025 si no se toman en una proyección estas medidas. Digamos, sí, sí, exacto. Sí. Repasemos algunas, yo tiro titular, ¿no? Declarar, bueno, el estado de emergencia nacional por 120 días. Operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana. ¿Llevados adelante por quién estos operativos intensivos? Hablamos de policías, de Guardia Republicana. Por todas las fuerzas operativas de la policía, pero en el ámbito urbano estamos restringiéndolo solamente a las fuerzas de la policía. En el ámbito nacional hay que involucrar a la integralidad de las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado como la Dirección de Aduanas,
la CENACLAF, etcétera, Sí. etcétera. Blindaje fronterizo contra el Exactamente. crimen organizado. Sí. Estamos hablando de un operativo al punto de, no sé, medidas prontas de seguridad, que mejor no circular por la calle porque te van a parar, te van a pedir datos, te van a cachar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ese tipo de medidas de prevención operativa proactiva en cuanto a solicitar documentación, Sí. eventualmente cachar si hay indicios como una actitud sospechosa, está totalmente habilitado por la Ley de Procedimiento Policial, no se necesita nada más extra, digamos. Claro, pero cuando Está- se habla de operativos de alto impacto intensivos, uno imagina que por ahí Claro. la mano viene bastante más amplia que a aquellos dos que andan así sospechosos, ¿no? Ujú. Bueno, lo que pasa es que es un poquito larga la respuesta, pero voy a tratar de reducírtela. La fase de operación de la policía son la prevención, la disuasión para persuadir, la represión del delito en tanto la averiguación en el tiempo inmediato de ocurrencia, así como la investigación posterior si no fueron detenidos los autores. Nosotros lo que involucramos es que todas las medidas están puestas sobre la mesa. El único detalle acá es el área de operaciones para mantener un dominio territorial y el tiempo de permanencia que eso se requiera. Te pongo un ejemplo. Hace pocos días el Ministerio del Interior instrumentó a raíz de unos tiroteos en el Cerro Norte 23 allanamientos en esa zona, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se llegó a esa medida? Porque obviamente las seccionales, la seccional 24 en este caso, no tiene el dominio territorial de sus jurisdicciones en toda la gama de potestades que tenía antes. Ahora, básicamente, es una recepción de denuncias y centro de información. Pero no puede hacer, en la medida que lo hacía, la prevención, la disuasión, la persuasión y la represión del delito. Porque carece de las potestades legales tan amplias como tenía y desde el punto de vista operativo tampoco puede porque no tiene la cantidad de móviles de personal. Eso fue una estrategia operativa, una política de Estado en su momento implantada por el Frente Amplio y que de alguna forma ha perdurado porque se ha optado por la movilidad y respuesta al evento antes de la atención del territorial. Y ahora se está planteando la presencia permanente, por ejemplo, entre las medidas Exactamente, nosotros tenemos definido... y reactivar pases, ¿no?, que hay en comisión de Exacto, efectivos. Exacto, nosotros tenemos definido, digamos, puede ser totalmente extrapolable a algunas zonas del país más, pero en Montevideo básicamente tenemos 5 zonas que no corresponden exactamente a la jurisdicción de las seccionales actuales, pero que requieren ese territorio por la concentración de delitos y de eventualmente delincuentes, requieren una atención 24/7 multidireccional. Eso es lo 2, que 3 y nosotros 4, ¿qué zonas? ¿La 2, la 3, la 4? Básicamente se agrupan en zona 2, 3 y 4. Bien. Exactamente. ¿Los escucho? ¿Preguntas? ¿O Yo comentarios? creo que como pocas veces la sociedad uruguaya y el sistema político que obviamente la integra están de acuerdo con respecto a que es el tema de mayor preocupación. Así lo señalan también las encuestas. Para los uruguayos hoy el tema de mayor preocupación es la seguridad o la inseguridad. Con respecto a las medidas, hay algunas que ustedes plantean como por ejemplo no hacer operativos de saturación, es decir, ir, llegar, ocupar ese lugar, pero a las 24 horas retirarse, sino quedarse. ¿Eso no implica de alguna manera que por esa llegada y esa permanencia en el lugar, el delito se traslade a otros barrios? Esa es una de las preguntas. Y dentro de las medidas planteadas, también hay algunas que me parece que son de más largo plazo que estos 120 días. Porque ustedes plantean, por ejemplo, el traslado de reclusos de alta peligrosidad a centros de reclusión que no tenemos actualmente. Por lo tanto, estaríamos en un paso bastante lejano del mismo. Bueno, vale decir, todas las medidas que están ahí planteadas, nosotros ya las plasmamos en el programa de gobierno. El único detalle es que, lógicamente, son medidas que se tienen que tomar, pero hay fases de operatividad en las medidas. Hay algunas que tú me preguntaste si podían implementarse desde ya, hay algunas que sí, redistribuyendo el personal ejecutivo que está actualmente en Montevideo, en algunas dependencias de respuesta o de prevención como el PADO, a esas zonas en una organización diferente. ¿Está bien? Ahora, hay otras medidas que obviamente necesitan un tiempo de implementación. La cárcel de alta seguridad para delincuentes peligrosos todavía no está construida y obviamente se necesita. Ya lo expliqué la otra vez cuando no estabas tú, estaba
Verónica, claro. Yo le decía, un efecto que causa generalmente la carencia de esa cárcel de seguridad es que cuando hay conflictos en los penales peligrosos más complicados de Uruguay, como Libertad, Concar, Las Rosas, cárcel de Canelones, las autoridades administrativas toman la medida de dar el pase o enviar al recluso conflictivo a otras zonas del interior. Ahí va a tener conflicto con esos criminales locales, pero eventualmente cuando eso pase, el individuo se afinca en el territorio y trae la familia, esta puede traer la organización delictiva que colabora con él desde afuera. Entonces deteriora el aspecto de seguridad de esas otras jefaturas por esa medida administrativa. ¿Y quiénes serían esos peligrosos? ¿El jefe de un cártel, de una banda? ¿El sicario? ¿El chiquilín que contrataron por 2 pesos también? No sé, el que prestó el campo para que le aterrice una avioneta. ¿Quiénes son los peligrosos en esto? Bien. Obviamente, acá lo que tenemos que analizar es un poquito más técnico, pero no es solamente transportarlo a un lugar y tener inhibidores de celulares para evitar la comunicación, sí, y tener un grado de aislamiento entre sí para evitar coordinaciones de acciones entre bandas internacionales o bandas locales. Y asegurar que no haya corrupción después dentro de quienes se supone que tienen que velar por el orden dentro del sistema. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es parte de la medida porque a mí hay una cosa que me preocupaba y se lo ponía a unos compañeros míos en esa medida y es, si se está diciendo que más del 80% de la población carcelaria son consumidores de droga, de alguna forma obtienen la dosis diaria. Y si estamos hablando de que el 80% de 16.000 presos son 12.000 personas que están consumiendo esa dosis diaria de droga todos los días. ¿Quiénes las entran? Bueno, habrá diferentes mecanismos, pero no descartamos tampoco de que haya alguna connivencia entre los organismos oficiales en el manejo de los reclusos. También la familia, también operadores del sistema. Es decir, una cárcel de alta seguridad con vigilancia mucho más estricta, eliminaría algunos riesgos inherentes en ese manejo. Lo que nos preocupa más a nosotros es la posibilidad de combinación de carteles de drogas regionales e internacionales con los criminales locales, que de alguna forma pensamos que explica el avance del narcotráfico en Uruguay. ¿Y cree que esos meetings se dan en la cárcel? Sí. Bien. No solamente, no solamente, es excluyente, no, pero claro, la amistad y el ocio de permanecer 2 o 3 años conviviendo y planificando cómo van a mantener ese vínculo posterior, sí, está. Diego. El caso Marcet es ilustrativo al respecto, ¿no es cierto? O sea, un narcotraficante que inicialmente, año 2012 creo que fue encarcelado por delitos de tráfico local, salió de la cárcel con los nexos que le permitieron desde Bolivia y Paraguay constituirse en uno de los grandes líderes del narcotráfico regional. O sea que parece muy interesante. Pero más allá del análisis fino de las propuestas que muchas parecen muy razonables, a mí lo que me hace ruido es qué pasó en la coalición que no se pudo conducir una política de seguridad unificada entre las distintas cabezas políticas, entre los distintos integrantes de la coalición, al punto tal de que muchas de las cosas que ustedes hoy están reclamando como medidas urgentes, como bien decía hace un rato, estaban en el compromiso por el país. Y en la campaña de 2019 se decía a voz en cuello que había que aplicarlas a partir de marzo, que en marzo del 2020 había que declarar la emergencia por seguridad pública. Bueno, estamos terminando el gobierno, la emergencia nunca fue declarada. Está bien, hubo una pandemia en el medio, no sé, quizás algo de eso puede haber influido. ¿Qué puede decir el pero además, sobre no, eso? pero déjame agregar que la perdón. cárcel de máxima seguridad estaba en el programa y quienes seguimos la actividad parlamentaria, en la discusión presupuestal de 2020 hubo un pronunciamiento por parte del Ministerio de Interior que esa cárcel de máxima seguridad se iba a construir y que se iban a utilizar recursos ubicados en otras áreas. Es decir, la pregunta, ¿qué pasó? Porque entiendo que ahora estamos en contexto electoral y hay necesidad de diferenciarse, y eso no es menor, juega acá. Pero ¿qué pasó en estos años que esa conducción unificada de la política de seguridad no se pudo dar? Bueno, primero, la pregunta tuya viene mezclada a varias cuestiones. Unas cuestiones técnicas o de conocimiento
legislativo y otras cuestiones políticas. Desde el punto de vista de las cuestiones políticas, yo no voy a incurrir en ese campo, pero sí tengo mi opinión. Ahora, acá lo que tenemos claro, que toda la sociedad sabe, es que Cabildo Abierto ha hecho propuestas y en esa misma medida venimos insistiendo. Es verdad que cuando se discutió el aspecto presupuestario, estaba la medida, pero uno de los aspectos que incluía eso era la enajenación de bienes del Ministerio de Interior para lograr financiamiento y fondos para poder construirla. Realmente no sé cuál es la razón. Justamente no sé cuál es la razón porque una de las situaciones que ocurre en el Ministerio de Interior actualmente es que Cabildo no lo integra. Entonces, digamos, es una potestad del gobierno dada su respaldo electoral a la hora de elegir a quiénes poner y cómo integrar cada ministerio. Entonces, hay cosas que tú preguntás que eventualmente no tengo el conocimiento de por qué no se instauró. La propuesta siempre fue, y siempre fue la misma razón, se necesita para aislar apropiadamente a los delincuentes más peligrosos, porque eso contamina el resto de la población carcelaria y también causa efectos en toda la sociedad por las razones que ya te expliqué. Pablo. Yo voy a hacer una pequeña anotación, capaz que se desconoce. Nosotros tenemos una cárcel de máxima seguridad y hace tiempo que está funcionando. ¿Y funciona como tal? Perfectamente funciona. Hoy a la mañana estuve ahí. ¿Cuál es la cárcel de Unidad máxima 25, seguridad? Unidad 25, dentro del CONCAR, funciona, que es una unidad independiente. Quiero aclarar, está perfecto lo que él dice, pero no cumple los parámetros internacionales técnicos de máxima seguridad. Exactamente. La pregunta es, en esa cárcel de máxima seguridad, ¿están suficientemente aislados los delincuentes del resto de la población? ¿El manejo interno de los operadores es el adecuado? Consideramos que no. Sí, porque yo escuché hoy a Manini hablar en aislamiento, o sea, no es solo estar, es estar en modo aislamiento, bueno, que se propone, ¿no? Hay muchas personas privadas de libertad en esa unidad que están solos, totalmente aislados. Y están aislados del resto de la población carcelaria dentro del CONCAR. De hecho, quizá pueda funcionar un poco mejor. Lo puedo compartir. ¿Cuántos hay en esa modalidad? No sé, creo que hay 40 personas. Pero, perdón la interrupción. ¿Y todo el peligro del Uruguay está en 40 personas? No, a ver, la propuesta... El compromiso por el país decía construcción de una cárcel de máxima. Es que en realidad se están construyendo 3, no una. En el penal de Libertad ya está bastante avanzada la construcción de 3 nuevos centros de reclusión, no uno. Lo que pasa es que se ha dilatado en el correr del tiempo, producto un poco de la pandemia, bueno, y en fin, y otras necesidades que eran más urgentes para el país. Igual, no sé si son participación público-privada, igual que la cárcel, la unidad número 1 de Punta Rieles. Ahora no sé en las condiciones si serán de media o máxima seguridad, eso no lo tengo claro todavía. Bien, igual sería para un programa entero hablar de esas características. Nosotros lo que opinamos es que esa cárcel de máxima seguridad debe tener una localización estratégica desde el punto de vista de las distancias urbanas, desde el punto de vista de las distancias con las fronteras, etcétera, etcétera, para considerar eventualmente todos los escenarios. Sobre todo, en base a lo que decimos... ¿Un Alcatraz en tierra? ¿De qué estamos hablando? ¿Un Alcatraz en tierra? No, o sea... primero que nada, Alcatraz es una isla que ofrece otras dificultades. Pero me refiero a esa cuestión aislada, ¿no? Claro. Algo así, porque no debemos destacar que, no debemos olvidar que si nosotros llegamos a tener criminales de una muy alta peligrosidad, jefes de carteles, etcétera, etcétera, ya se ha dado en otros países de incursiones de esas organizaciones criminales con la finalidad de liberar esos líderes de narcos criminales porque tienen un gran poder económico y de equipamiento como para poder hacerlo. Entonces, nosotros debemos procurar de que mitigar la posibilidad de que ese escenario se dé y eso requiere que no estén todas las cárceles en los lugares adecuados. Hay que hacerlo en un lugar específico con esas medidas específicas. ¿A ese nivel de peligrosidad estamos ya tan... No, que puedan pero hay venir, que prever. no sé, comandos internacionales a rescatar a un narco? O sea, ¿No es mucho más sencillo negociar
Pero guardacárceles de acá y que se vayan caminando, es lo que hemos hecho, es lo que hemos visto, ¿no? En las operaciones policiales y en los estados mayores siempre se nos enseña a que hay que prever para la peor de las situaciones y esperar que ocurra lo mejor. ¿Está claro? Está bien. Pero no nos podemos, confiar en que la situación no va a pasar. Eso tenemos que sacar esa frase que usamos mucho diciendo, no, esto no nos va a pasar a nosotros. Asimismo, te pongo un ejemplo, hace 15, 20 años atrás, Rosario tenía el nivel de tasa de homicidios que tiene muy parecido Montevideo. ¿Tá? ¿Qué pasó en Rosario? Se duplicó gracias al avance del narcotráfico allá. Acá tenemos un proceso muy parecido que no llegó a esos niveles, pero no podemos esperar a estarnos quemando las barbas para recién ahí tomar medidas. Hay que adelantarse, como yo digo, muy coloquialmente a los amigos, digo, acá tenemos que manejar, como el Doctor Strange, todos los universos posibles. Si tomo esta medida, ¿qué puede pasar y cómo puede repercutir allá, etcétera? No podemos decir, vamos a tomar una medida y esperar que ocurra lo mejor y todo bien. Pauletti. No, a propósito de la cárcel de alta seguridad, que me parece que hay consenso, obviamente de lo que él está hablando de grandes cabecillas internacionales. Tenemos el ejemplo de Moravito, acá se van caminando, así que no tendríamos mucho problema. O del hermano de Marcel, que salió a sacar la basura y se fue. Y bueno, o González Valencia, que se iba a visitar frecuentemente con Moravito. O sea que para llegar a eso tenemos muchos pasos previos. A mí lo que, leyendo un poco la propuesta... Perdón, de los 3 casos que acaban de nombrar, si hubiese una cárcel de máxima seguridad, no sé si se escapaban, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Que capaz que no se escapaban. No, digo, está Moravito, el hermano de Marcet y quién más, y González Valencia. Pero González Valencia no se escapó, fue trasladado. González Valencia fue extraditado. Sí, me queda clarísimo, lo tengo clarísimo. También tengo clarísimo que en este país no pasa nada, pero hoy de mañana le tiraron 4 balazos a un tipo en la ciudad de la costa con un auto blindado y no lo mataron. Digo porque a veces decíamos los sicarios en Uruguay, no, ¿qué va a haber sicarios? Obvio. No, decía que de la propuesta retomando un poco el tema de las propuestas, claramente, él lo dijo, están contenidas dentro de un programa de gobierno, porque hay varias que son imposibles de instrumentar ahora. Creo que el consenso en esta etapa, a 68 días de las elecciones, 69 días de las elecciones, el consenso político que requerirían un montón de estas medidas, es casi imposible lograrlo, porque justamente cada partido, cada fuerza política está haciendo su aporte, su propuesta, y es natural que así sea, y de ese intercambio surgirá, digamos, lo que se pueda aplicar en el futuro. Particularmente en este tema de lo que es la lucha contra el narcotráfico, creo que hay consenso, espero, entre todas las fuerzas políticas, que tiene que haber un acuerdo nacional para poder efectivamente tomar medidas, valga la redundancia, efectivas contra el narco. Y por lo tanto, me parece, con todo respeto, pero que estamos hablando de un planteo netamente de carácter electoral, hasta por la época en que se hace. Y porque hay un montón de aspectos que, insisto, no se pueden implementar ahora. Dejando de lado lo que dije anteriormente, que hay que tener consenso para determinadas cosas, ¿no? Sí, mira, el 10 de mayo del 22, los medios públicos titulaban: Heber dijo que su cartera tiene un plan para combatir homicidios perpetrados por bandas, y se lo fue a presentar al presidente a Torre Ejecutiva. Después fue convocado. ¿Qué pasó? O sea, ¿se implementó? ¿Qué resultados tuvo? Digo, porque los homicidios siguen muy altos. Entonces, lo que hace Cabildo Abierto, yo entiendo que puede tener, obvio, cierta picardía electoral, pero todo indica desde el sentido común, que cualquiera pueda analizar, de que la situación es de emergencia y que lo que se ha hecho hasta el momento no ha funcionado. Incluyo, si querés, para atrás también a los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, que algo del orden de la emergencia, de la contundencia, de mejorar el despliegue, es evidente que tiene que pasar. Yo no puedo creer, quizás no todas, pero que una buena parte de estas medidas que se plantearon el día de hoy tengan que ser sometidas a una gran discusión. Y, a ver, si operacionalmente tienen sentido y pueden evitar algunas o una buena parte de las muertes que se producen si seguimos en la misma... Lo que pasa es que, déjame seguir con alguna de las medidas. Para que las medidas son 12, ¿no? Vos pensá,
Implementación de tecnología avanzada para reforzar seguridad pública. Formación y capacitación avanzada para potenciar la efectividad policial. O sea, son cosas que no son ni siquiera Pero, a ver, de corto plazo, ¿no? Victoria, 20 días no te da el eso. componente de presencia policial en los territorios. Acción porque de nosotros- inteligencia avanzada para optimizar operaciones de seguridad. Parecieran algunas cosas que van de suyo que deberían estar activadas. Pero, a ver, la gente en los barrios te está diciendo a gritos que necesitan una mejor presencia policial. Sí, eso, ¿qué pasa que no se resuelve? O sea, acá ustedes están planteando algunas adaptaciones operacionales que tendrían como resultado una mayor presencia en los lugares, porque la violencia en Uruguay está muy concentrada territorialmente. Bueno, primero que nada, la razón por la que nos convoca este programa y esta situación es puntualmente por el índice o la frecuencia de homicidios. ¿Está bien? Esas medidas que están estipuladas ahí tienen como objetivo primario combatir esa tendencia, pero el programa y muchas de las que están mencionadas ahí están para lograr un estado de situación de seguridad que va más allá del delito de homicidio concretamente. Es para abarcar toda la gama y abanico del Código Penal. Yo les recuerdo lo Entonces, que planteaba el ministro actual del Interior, esto hace unas horas. Decía, nunca en la historia del Ministerio del Interior hubo una apuesta tan grande en materia de tecnología. Pasamos de 5.900 videocámaras al inicio de esta gestión a 13.100 en todo el país. Muchas están equipadas además con analítica avanzada, un software inteligente que alerta sobre situaciones específicas. También incorporamos vehículos, helicópteros, cámaras corporales, visores nocturnos, escáneres, un sistema de detección de disparos, el shot spotter, blindados, más caballos, más efectivos, cada vez más capacitados. ¿Usted Bueno, es consciente de que esto es así? Pero lo voy a poner de este punto de vista. A ver. Si todo eso fuera la explicación del avance tecnológico, también podemos decir que en la época del Frente Amplio se ponderó esos aspectos tecnológicos y eventualmente salariales también. Fue Ahora, Bonomi que trajo las cámaras de vigilancia del ministerio, si se quiere. Ahora, Y puede se hacer creó con el eso. centro de comando unificado que permite centralizar el monitoreo de toda la videovigilancia. Correcto. Lo que quiero decir, que hemos recalcado este aspecto, es que no todo puede descansar en estos aspectos. Hay un aspecto educativo, de profesionalización, de levantar la moral operativa, de habilitar las leyes adecuadas para implementar Pero no el estaba, pero accionar. ahí no era la LUC la que iba a No, no levantar alcanza. la modalidad operativa. Hay cosas que no salieron en la LUC que podían haber eventualmente revertido esto. Por ejemplo, modificación de la Ley Orgánica Policial para ampliar mejor las potestades legales de las seccionales barriales. Por eso se pierde el territorio. O sea, desde la época de Frente Amplio se priorizó la respuesta y la movilidad en detrimento de la atención personalizada en el territorio. O sea, nosotros no decimos que es una cosa o la otra. No podés potenciar que recorran y esté más presente en la recorrida y la respuesta sacándole personales seccionales. Van las dos cosas de la mano. Entonces, cuando en un momento yo era policía, me quejaba de que siempre tenía pocos móviles y poco personal para responder. Y en aquel entonces se dominaba mejor el territorio porque la parte de información y represión de investigativo era más potente. Ahora se centralizó todo en las zonas y las seccionales de Montevideo no operan de la misma forma. Pero es una elección estratégica que se tomó. Entonces, nosotros pensamos de que se puede revertir esta situación actual con homicidio, pero con todos los delitos, que los delitos mejoraron, nosotros pensamos gracias a la gestión, pero no porque se haya cambiado estratégicamente la forma de abordar la seguridad. En ese plano hay una continuidad en la línea que implantó en su momento el Frente Amplio. ¿Qué opinión tiene usted del PADO, del Programa de Alta Dedicación Operativa? ¿Es una herramienta útil? Hace poco salió un paper internacional que hace una buena evaluación. ¿Usted comparte eso? Es en parte. O sea, la parte del software que analiza los mapas de calor y dónde se está ocurriendo el delito tiene una visión objetiva numérica, pero no es la totalidad de la visión de esa jurisdicción.
es la totalidad de los delitos que fueron denunciados. ¿Ah? Las seccionales pueden a veces tener conocimiento de hechos delictivos que puntualmente no se denuncian, pero sí atacar la prevención en ese lado. Si un policía Ahora, en una seccional tiene conocimiento de un delito, lo tiene que denunciar. Está obligado a denunciarlo. sí, obviamente. No, el policía, decís tú. Claro. Claro, pero depende de la víctima si quiere o no quiere. Pero vos como policía también te puedes enterar de que ocurrió ese delito aunque la víctima no quiera denunciarlo. Y Ahora, también te puede pasar como en Salto, que el propio juez caminando por la calle detiene a un agresor y lo lleva, lo denuncia el propio juez y Fiscalía lo deja. Ah, no sabía. no, igual quiero redondear lo que tú decías con respecto al PADO. Entonces, la actividad del PADO es fundamentalmente o casi exclusivamente preventivo. ¿Ah? Tal es así que a veces intervienen en forma primaria en los procedimientos y después deben derivar el procedimiento a otras unidades que van a continuar con la investigación. Bien, Gómez, me queda la última antes de tener que cerrar el bloque. Somos conscientes que, bueno, es muy difícil el escenario en el que Cabildo Abierto llegue a ganar, ¿no? La presidencia. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Con quién van a negociar estas medidas finalmente? ¿Verán sobre el final si es con el Frente Amplio o es con la coalición multicolor? Bien. Te vuelvo a reiterar lo que te decía al principio. Nosotros no estamos en el manejo político del asunto. Estamos en el manejo de asesorar cuáles son las vías que creemos y entendemos necesarias. Ahora, un director mío hace mucho tiempo, el director Yenta de la Escuela Nacional, nos decía: ustedes regalen ideas. No sabemos si las ideas van a plasmar o no. Esas medidas que están ahí propuestas son las que nosotros, entre comillas humildes, porque humildes totalmente no somos las que entendemos necesarias para el país y para Montevideo fundamentalmente ahora, en este momento. ¿Se pueden implementar? Vamos a pensar de que Manini salga presidente en marzo. Estamos trabajando en eso a partir del 1 de marzo. Pero si así no fuera, tómenlas, implementenlas, porque es por beneficio de todos. Jorge Gómez Arbiza, comisario mayor, retirado, asesor en temas de seguridad de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por Muchas habernos gracias, un gusto acompañado. estar acá de vuelta. Hacemos una pausa y ya venimos.